Grabar. Bien, buenas noches ante todos. Les doy la bienvenida a la sesión número 11 titulada Violencia Social, en la cual es dada por el alumno García Córdoba Cristian Omar de la Escuela de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Escuela Profesional de Psicología. El tema de hoy, como bien se puede visualizar, es violencia social. ¿Alguien me puede dar un comentario, una opinión sobre qué es o qué les da a entender sobre violencia social? ¿No? Bueno, vamos a comenzar. Violencia social se entiende que es todo aquel acto en la cual se impacta de manera social, en la cual se va a atentar a la integridad física como psicológica o también relacional de una persona o un colectivo, siendo dichos actos llevados a cabo por un sujeto o por la propia comunidad. Aquí está. Bien, ahora vamos a continuar. Tipos de violencia social. Pues existen múltiples formas de violencia social, siendo una de ellas la violencia doméstica, como también las agresiones racistas u homofóbicas, o ataques terroristas, como los secuestros, asesinatos u homicidios. En la marcha, en las noticias que se ha dado últimamente en las marchas, en esos fallecimientos de dos jóvenes que estuvieron en la marcha, ¿creen que sea violencia social? Sí, creo que sí. Sí, Muy bien, sí, claro que es violencia social en contra de los civiles. Siguiendo, cualquier tipo de actuación que pretenda alterar el orden público mediante el ejercicio de la violencia, como en este caso les comentaba, de los fallecidos de la marcha, estaban ahí, valga la redundancia, marchando de manera pacífica, como bien se ha estado mostrando, en la cual la policía ha actuado de manera violenta, ejerciendo pues con balas de goma, según tengo entendido, u otro tipo, o con bombas lacrimógenas también. Ahora vamos a ver los tipos de violencia. Están los factores asociados. La violencia social puede originarse en contextos muy diferentes y diversos, siendo incitada por la interacción de una gran cantidad de variables. Es decir, que no existe una única causa de la violencia social, sino que esta se mantiene o tiene un origen múltiple, dando una precisión de una investigación de diferentes factores que pueden acabar conduciendo a una violencia social. Algunos de dichos factores está la percepción de desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere? Que en muchas ocasiones la violencia social es ejercida en condiciones en las que los individuos perciben la existencia de una inquietud. Es decir, que la observación o creencia de otras personas que creen que en principio deberían recibir el mismo trato o que el propio sujeto recibe un trato a favor por parte de alguna institución o de la misma sociedad, o que aún más importante, que la propia persona o colectivo recibe un trato injusto o peor del que debería o de que puede generar un agravio comparativo que puede terminar en algún tipo de violencia. Como en este caso, ¿conocen ustedes, algunos saben de algo en lo que se puede referir o que debe entender a este tipo de violencia? ¿cuál? ¿Qué ejemplo les da la percepción de desigualdad? El género. Ya, muy bien. Ajá, el género, la homosexualidad, la bisexualidad, ya que en el Perú no se permite esto, pues mientras que en otros países sí. Muy bien, gracias por tu aporte. Como segundo factor asociado a la violencia social tenemos la amenaza a la propia posición.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, como se ha venido diciendo, el objetivo de la violencia social es mantener o aumentar el estatus o poder social. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los principales motivos de la violencia social es la consideración del propio poder que se encuentra amenazado. Es decir, que el ejercicio del poder por parte de otros, que puede ser considerado como incompatible con la autonomía y el propio poder. En lo que se refiere que, es decir, que el individuo o colectivo que se va a ver frustrado y va a buscar aumentar el control propio de los demás a través de la violencia, como por ejemplo el vandalismo, o como en algunas noticias de otros países que está el feminismo moderno, en la cual están de la bandera verde, si no me equivoco, en la cual hacen sus marchas, por así decirlo, en la cual en lo que van pasando, van causando destrozos, alterando el orden público, por así decirlo. Entonces, por otro lado, la idea de que hay una entidad externa a la sociedad que pone en riesgo su estabilidad suele ser usada como excusa para emprender medidas agresivas de control de la población, a lo que se refiere que algo para lo que se necesita para una justificación clara. Con tal de evitar este peligro, se puede comprometer el bienestar de minorías, es decir, de las personas en la cual se encuentran en dicho acto, a dicha hora, en la cual no forman parte de esto. Como tercer factor está la exclusión social. Esto se refiere o se vincula, de acuerdo a los anteriores factores, es por sí misma un factor importante a la hora de explicar algunos actos de violencia social, ya que la sensación de no ser considerado por el conjunto de la sociedad como parte de ella genera frustración e ira respecto al mundo y a la sociedad en la que se vive. Tales como, por ejemplo, pueden ser los actos vandálicos, los robos y agresiones. Estos son algunos ejemplos o algunos tipos de violencia que suelen ser generados por este factor. Como bien lo refería nuestra compañera, por ejemplo, la identidad de género aquí en el Perú, en la cual se refleja mucho, en algunos, no en todos, pues la homofobia hacia este tipo de personas con este tipo de comportamientos. Luego tenemos la educación rígida y restrictiva. Cuanto a esto se refiere que los patrones educativos tienen una gran importancia a la hora de explicar la violencia social. Una educación excesivamente rígida y restrictiva puede provocar que el sujeto sea incapaz de ser flexible de acuerdo a sus puntos de vista, opiniones y o creencias. Esto va a incitar a pensar que la forma de hacer a la que el sujeto está acostumbrado es la única o es la más válida, siendo otras opciones inaceptables en la cual el sujeto no las va a considerar. Por ejemplo, aquí intervienen las políticas o las políticas identitarias. Esto está basado en el menosprecio a lo diferente, que puede basarse en una educación basada en el maniqueísmo y en la denominación de las personas que son percibidas como ajenas al colectivo al que se le pertenece. Es decir, que esto puede generar algún trastorno de la personalidad, como el trastorno narcisista de la personalidad, en la cual el sujeto va a hacer de que todo lo que dice se va a hacer, y así esté errado, no va a reconocer que está errado, sino lo que se dice se hace. A ver. Aquí están los factores que estamos comentando. Ahora, aquí vamos a ver los efectos de la violencia social. Los efectos de la violencia social, al igual que sus causas, pueden ser múltiples y variados. Aquí refiere que la persona, colectivo o institución agredida puede sufrir una profunda sensación de humillación que puede disminuir en gran medida su autoestima y su autonomía, e incluso provocar el fallecimiento de la parte violentada. En estos casos se refiere, por ejemplo, al bullying, que se da en muchos casos, como por ejemplo en el colegio, en la cual a un sujeto le hacen bullying de manera constante, de manera repetitiva,
puede desencadenar, como dice aquí la última parte, del fallecimiento, en este caso el suicidio del sujeto al no soportar más esa presión de sus compañeros que le están poniendo apodos, quizás lo están agrediendo o lo están acosando en ese sentido. Ahora, que hay otra diapositiva en la cual nos refiere que la violencia se quede fuera de la casa. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto nosotros, bueno, cada persona va a tener una situación X en la cual va a venir incómodo o insatisfecho o molesto por lo que le ha pasado, por lo que le pasó en ese día. Y pues en algunas personas vienen a la casa con esa incomodidad, con esa molestia en la cual vienen a casa y de alguna manera se desquitan, quizás inconscientemente u otro lo hacen conscientemente. Se desquitan, se desfogan, gritan y hasta dicen cosas que no deberían de decir. Entonces, aquí como refiere que es normal que al trabajar desde casa nos podamos sentir estresados, por ello es recomendable seguir los siguientes pasos para poder mantener la calma y así evitar la violencia. Uno, hacer una pausa. Si en algún punto nosotros estamos incómodos en algo o algo nos fastidia, pues hacer una pausa, tomarnos un respiro o tomarnos todo el tiempo que necesitamos para podernos calmar, para aliviarnos, para tratar de que esto que nos está afectando no siga y tratar de desvanecerlo. El punto número 2 dice que hay que ir al segundo lugar donde nos sintamos tranquilos, como por ejemplo alguna habitación, algún patio o un parque, o en algún punto donde nosotros nos sintamos en paz. El tercer punto es, como bien lo comentaba de acuerdo al primero, que respirar de manera profunda, retener el aire durante algunos segundos y luego exhalarlo. Esto repetirlo varias veces hasta que nos hayamos calmado. Esto nos ayudará también a reducir el estrés. Y el último punto es que hablando con tranquilidad se puede resolver cualquier problema. No es necesario perder el control. En algunos de nosotros quizás nos ha pasado de que estamos de manera que no nos involucran, nos terminan involucrando en alguna discusión de terceros y en la cual de alguna manera quizás habremos reaccionado de manera violenta, o sea, a la defensiva. Entonces, esto va a desencadenar que la violencia o el conflicto, pues, se vaya agrandando, vaya haciendo que se siga quedando, en vez de tomarnos, lo que deberíamos hacer es dialogar, no hablar, expresarnos o pensar en cómo vamos a decir las cosas para no ofender al otro compañero, para así evitar que el conflicto o se siga generando más violencia. ¿Me dejo entender? De esta manera no vamos a perder el control. Esto es, como le vuelvo a repetir, en caso de que no sintamos de que esto no es suficiente, les sugiero que hagan este procedimiento, lo repitan las veces que sea necesario, porque es la finalidad evitar estos actos violentos. Y además es necesario reconocer y luchar contra los mecanismos que la incitan, es decir, que la adhieren o que la generan. Como se mencionó anteriormente, procurar que dichos actos de violencia no sean tapados, además que no deben ser ocultos, sino reconocidos y combatirlos o debatirlos de manera tranquila, de manera segura, en la cual todos o que el sujeto junto a su ambiente en el que se encuentra pues salgan ganando. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí o algo que quieran comentar o qué otro tipo de soluciones o sugerencias ustedes pueden comentar para mejorar o evitar la violencia social? Una pregunta, Sí. ¿el bullying tiene alguna relación con la violencia social? ¿Por qué? Sí tiene que ver porque, como lo comentaba anteriormente en el punto número 2, de los factores que son asociados a la violencia, que es la exclusión social, perdón,
Sí, en la exclusión social el bullying sí incita a la violencia social porque, bueno, es prácticamente a un sujeto lo agarran, por decirlo así, de punto, en la cual lo van a fastidiar constantemente poniéndole apodos o dándole golpes o quitándole sus cosas. Y esto, si no se detiene, si no se controla a tiempo, va a seguir generando, va a seguir creciendo y le va a seguir haciendo una violencia social a sus compañeros, a dicho sujeto que está siendo afectado, desencadenando o generando consecuencias negativas tales como la depresión y asimismo, en algún punto que el sujeto no sienta que no puede aguantar más, como el suicidio, como se han visto casos anteriormente en noticias, de que niños se han suicidado o se quieren morir por no seguir teniendo bullying, no seguir sufriendo este acto que en la cual pues está siendo de gravedad de manera global. ¿Me dejo entender? Sí. Ok, muchas gracias. Eh, ¿Alguien que quiera aportar algo de acuerdo al tema? No. Bueno, yo creo que aparte de todas las técnicas de respiración que existen y eso de tensar los músculos y soltarlos para relajar el cuerpo, creo que también se podría manejar toda esta energía, estas emociones y sentimientos mediante actividades, no sé, pintar o un juego de Que la mesa mente esté o hacer distraída más que todo. yoga o salir a caminar. Exacto, porque hay gente que cuando está encerrada mucho tiempo tenía una vida muy activa, entonces se frustra y como todo esto es nuevo para ella, es bastante comprensible que no sepa manejar todas las situaciones, ¿no? Entonces sería bueno como que también realizar algunas actividades, ir intentando, qué sé yo, bricolage, pintar, cositas así. Ok, muchas gracias. Les agradezco su tiempo, su participación de este tema número 11. Espero puedan participar mañana o pasado en la última sesión. Les agradezco nuevamente su participación. Eh, ¿Alguien tiene algo más que aportar, que comentar sobre el recuerdo al tema? Pues la violencia social ha estado siempre desde el inicio del tiempo, ¿no? Incluso antes de que el hombre tenga la facultad de tener un lenguaje organizado. Y querramos o no, eso, todo eso lo teníamos en nuestra carga genética, pero gracias a la sociedad que ha ido creciendo, evolucionando, hemos podido contener y manejar ciertas situaciones. Pero como lo hemos podido ver, hace pocos días se ha desatado toda esta ola de violencia, valga la redundancia, en nuestra sociedad. Y podemos darnos cuenta que a veces no es simplemente nuestro reptílico, nuestro animal, nuestra gana de sobrevivir la que nos vuelve violentos, sino también van a influir múltiples factores, en este caso un factor de poder. Como bien dijo él, las personas tienden a ser violentas, a descargar todo eso. A veces es por miedo a lo diferente o porque simplemente no se adaptan o no les gustan, ¿no? Pero hablando se entiende la gente y creo que el diálogo siempre va a ser un buen paso para solucionar todo esto. Ok, muchas gracias por tu aporte, es de vitalidad y sí tienes razón. Considero yo también de que dialogando se entienden las personas y se puede llegar a un acuerdo en la cual todos se pueden salir beneficiados, hablando claro, estableciendo normas, etcétera. Me gustaría que activen su cámara por última vez, por favor, para tomar evidencia de la culminación del tema, por favor. Eso. A ver, a ver.
Muy bien. A ver, 1, 2, 3. A ver. A ver, otra vez. 1, 2. A ver, esperen que Tatiana se acomode. A ver. A ver. Ya, 1, 2. Ya está. Muchas gracias a todos por